Bien, entonces decíamos que el ensayo lo asocian con temas como la oratoria, el artículo, el diálogo, los tratados, entre otras, porque tiene esta cualidad para enseñar, que es esta situación didáctica. Si el ensayo puede presentar diferentes clasificaciones de acuerdo al tema que presente y su forma de abordarlo. Sus formas más comunes son el ensayo literario, científico, argumentativo, crítico y académico. Este último es utilizado como una herramienta de aprendizaje y evaluación frecuentemente solicitada a estudiantes de nivel medio y medio superior, o sea, ustedes, y superior, por lo que es muy importante que estés familiarizado con él. Al redactar un ensayo escolar es importante considerar algunos puntos, fíjense nada más. Y fíjense bien porque ustedes van a tener que hacer uno, por supuesto. Tiene que tener título, y el título no es cualquier cosa, no es como le voy a poner una palabra que se me ocurre. Refleja el tema y la postura personal del autor acerca del mismo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si voy a hacer un ensayo sobre las tortas de machaca, tengo que poner las mejores tortas del mundo, por ejemplo. Es mi postura al respecto. Si es que fueran a hacer un ensayo sobre eso. Introducción, que es la parte que les decía ya, explica al lector el tema o problema que se abordará, los antecedentes conocidos, la postura personal, tesis y el objetivo o alcance del texto. Primero que nada, ¿qué es esto que entendemos como tesis? La tesis es la suposición que hace el autor acerca de un tema o un punto dentro de un tema, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos del cielo, que sí es azul, y suponiendo que la ciencia aún no supiera por qué el cielo es azul, el autor podría poner eso en la introducción. Oh, yo pienso que debe ser por esto, pero no estoy seguro, vamos a ver. Entonces, en ese sentido, en la introducción no solamente se pone esa suposición, por así decirlo, que más bien es lo que se entiende como hipótesis, y a donde se pretende llegar es como yo pienso esto y voy a tratar de aclarar esta duda que tengo o esta suposición que yo tengo. Y por otro lado, es el objetivo o alcance del texto, hasta dónde pensamos llegar. Yo pienso que en este ensayo vamos a hablar sobre esto, esto y esto, o vamos a alcanzar tal o cual situación para aclarar este tema. Luego viene el desarrollo. Se plantean las ideas y los argumentos que las sostienen. Es importante contemplar los argumentos a favor y en contra, así como considerar la inclusión de citas textuales y ejemplificación. Muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, los argumentos a favor y en contra, o sea, yo pienso esto, pero tal autor nos dice tal cosa que va en contra de lo que yo pienso, o por lo menos no es exactamente lo que yo pienso. Obviamente vamos a poner también los argumentos que dicen o que refuerzan lo que yo pienso al respecto. Entonces, eso nos da una idea de que el ensayo tiene esta cualidad, esta naturaleza para la discusión de manera abierta, ¿sí? Lo cual, supongo yo que no es muy fácil y no es muy común que una persona lo haga, porque ¿cuántas veces, díganme, ustedes se ponen a discutir con alguien acerca de un punto de vista, pero al mismo tiempo están considerando los puntos de vista que van en contra del suyo? Entonces, a eso nos referimos. En el ensayo tenemos que hacerlo a fuerzas. Tesis, que es lo que de alguna manera conecta todo el ensayo. Tenemos la hipótesis, que es lo que yo supongo, pero la hipótesis está ligada a lo que entendemos como tesis. Es la proposición que debe ser demostrada con argumentos en el texto. Es el argumento, es lo que yo pienso, lo que yo opino, o a donde creo que debo de llegar o se puede llegar. Conclusión.
presenta una reflexión final que recapitula los puntos más relevantes que se comentaron. Es el final del ensayo. En ocasiones propone una solución o plantea nuevas preguntas. Fíjense, a veces sí se puede decir, pues por lo tanto llegamos a esta conclusión y esto es lo que se puede hacer, o esto es lo que se puede pensar, o lo que se puede considerar. Sin embargo, en la misma conclusión se tienen que poner, como dice aquí, una recapitulación de los puntos más relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer un resumen, por así decirlo, de todo lo que ya hablamos en el desarrollo y lo vamos a poner de manera muy concreta para a partir de eso dar una conclusión o, dice aquí, plantear nuevas preguntas, porque a veces lo que nos deja un ensayo son más bien dudas. Pero eso no quiere decir que, no porque nos deje dudas, quiere decir que el ensayo no sirvió de nada, al contrario, nos sirvió para aclarar preguntas, para responder preguntas, pero también nos sirve para hacernos más preguntas y seguir la búsqueda de lo que entendemos como la verdad, sobre todo cuando se entiende que es un ensayo científico, cuando se trata de eso principalmente, aunque no exclusivamente. Y por último tenemos las referencias bibliográficas. Recordarán que son los libros que se leyeron o que se están tomando en cuenta para argumentar. Contiene los datos completos de las fuentes consultadas. Este tema lo veremos con más calma después, porque hay unos formatos muy específicos. Sin embargo, digamos que esta es la parte menos complicada. Lo más complicado es desarrollar el ensayo por sí mismo. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos las características del ensayo literario. Esto que acabamos de decir es el ensayo general de cualquier tipo de ensayo. Tenemos las características del ensayo literario, fíjense. Y antes de esto, una aclaración bien importante. El ensayo en general sirve para hacer argumentaciones filosóficas, científicas, didácticas, etc. Que tiene como propósito, como decíamos, que se resuelvan dudas y poder despertar nuevas dudas para buscar más respuestas. Sin embargo, fíjense nada más, el ensayo literario tiene esta característica que es la subjetividad. ¿Recuerdan esa palabra que tiene que ver con subjetivo? O sea, desde el punto de vista de lo sujeto. La subjetividad es uno de los elementos esenciales tanto para la creación artística como para su apreciación, como lo vimos en poesía, ¿recuerdan? Esta cualidad podemos definirla como la percepción individual que tiene el sujeto en oposición al mundo, es decir, los sentimientos y pensamientos que puede tener cada persona en relación a un objeto, suceso o fenómeno. La subjetividad está presente en todos los géneros literarios y el ensayo no es la excepción. La literatura no pretende generar verdades absolutas ni leyes. Por el contrario, busca enriquecer las maneras de ver y sentir el mundo. Podría decirse que la literatura funciona como un gran diario de la humanidad, pues es en ella se preservan los temores, pasiones, ideas y experiencias que han configurado al hombre o al ser humano como ente social a lo largo del tiempo. Carácter dialogal, o sea, que es más diálogo todavía. Esto responde a que en el ensayo literario se busca involucrar al lector, aunque éste no participe en el desarrollo del tema. O sea, toma mucho en cuenta al lector, como si lo tuviera ahí. El autor busca en muchas ocasiones utilizar un lenguaje ameno y de bella expresión con el objetivo de que la lectura fluya como una conversación. Por ello no es raro que en este género se presenten preguntas abiertas o referencias a sitios o sucesos históricos.
Al tratarse de una forma literaria con estructura libre, se pueden presentar diversos puntos de vista, anécdotas y digresiones, lo cual produce una sensación de espontaneidad, como si está todo como muy serio hablando de un tema y de pronto, por cierto, el otro día fíjense lo que me pasó, les voy a contar, bla, 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 y luego regresa. Entonces, este tipo de cosas se permiten en un ensayo literario. A su vez, estas expresiones nos ayudan a identificar las singularidades del estilo de cada autor, conforme al tema que desarrolla, pues no todos los tópicos son abordados de la misma manera, aunque se trate del mismo autor. Por cierto, nosotros ya tuvimos un pequeño acercamiento al ensayo literario cuando leímos un pedacito aquí al mero principio del libro sobre la poesía, con un extracto de un ensayo de Octavio Paz acerca de la poesía que se llama El arco y la lira, nada más para que recuerden, donde nos hablaba acerca de la diferencia entre poema y poesía. Y bueno, ahí podemos ver cómo manejaría alguien como Octavio Paz un ensayo que de pronto hasta puede sentirse como un poema por sí mismo, ¿sí? Y bueno, este es un ejemplo de ello. Les voy a dejar ahora que por favor lean